hermosa tarde. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y a su letra dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra leída, Señor, una tarde más en este lugar, Señor, delante de todos nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has extendido la vida hasta el día de hoy y nos sigues instruyendo a través de tu palabra para darnos, Señor, la sabiduría, Señor, el entendimiento de cómo, Señor, poder vivir en los días que nos restan, Señor, en esta tierra, para que al final de nuestro tiempo podamos, Señor, ser encontrados, Señor, aprobados delante de tu presencia. Gracias te damos por este pueblo que se ha reunido en este lugar, un pueblo, Señor, que entiende, que sabe, reconoce la necesidad que hay en nuestros corazones de acercarnos a usted, Dios mío, de congregarnos, Señor, para juntos exaltar tu nombre y ser instruidos, Señor. Que cada uno de ellos sea bendecido en esta tarde por la predicación de tu palabra. Que nadie salga igual de este lugar, Señor. Sea usted, Padre, obrando en cada corazón para honra y gloria suya. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Toda obra contraria, toda oposición, todo, Señor, estorbo, Padre, sea removido, sea quitado, sea derribado, Señor, toda obra contraria en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, para tu gloria y para tu honra, Señor. Creemos fielmente que tu palabra hará la obra, Dios mío, en esta hora. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta tarde. Estaremos hablando bajo el tema mayores obras que las de Cristo. Amén. Mayores obras que las de Cristo. Estas son las palabras que nosotros hemos leído en esta tarde. En el capítulo 14 de Juan hemos leído de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice nuestro Señor. Está hablando acerca de obras. ¿Cuál es el significado, hermanos, de obra? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de obra? La mayor parte de veces que nosotros encontramos esa palabra obras, así como la escuchamos, habla de un trabajo, de una ocupación. En todo el Antiguo Testamento hay cantidad de palabras refiriéndose a un trabajo, a la obra que Moisés, por ejemplo, edificó, o con la obra que Moisés construyó el templo. Obras, hermanos, habla de trabajo, de una ocupación. Hablan, hermanos, de una cosa que se ha realizado. Pero también entendemos por muchos versículos en la palabra de Dios que obras tiene que ver también con señales y con milagros, hermanos. Amén. Así que tengamos en mente que la palabra obra podemos decir, se compone, hermanos, de dos cosas. De trabajo literal, hermanos, pero también tiene que ver con obras milagrosas, con señales, con prodigios que nuestro Dios ha hecho
y han quedado plasmados en la palabra de nuestro Dios. Vemos que las obras de nuestro Jesús, hermanos, tenían su propósito. Amén. Jesús obró, hermanos, con propósito. En primer lugar, nosotros miramos de que Jesús fue enviado para realizar las obras de Dios. Él fue enviado para hacer un trabajo específico en esta tierra. Amén. Y encontramos en la palabra de nuestro Dios claramente que Jesucristo está trabajando en la obra a la que Él ha sido enviado. En Juan, capítulo 9, versículo 4, Jesucristo dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, dice Jesús. Amén. Me es necesario. Él está haciendo la obra. Él está cumpliendo, hermano, la misión con la que a la que el Padre lo ha enviado. Claramente Él lo está diciendo. ¿En qué consiste esta obra o estas obras? Porque habla en plural. ¿En qué consisten las obras que Jesús está realizando, hermanos, en esta tierra? ¿Cuáles son esas obras? Nosotros miramos que tiene que ver, hermanos, con palabra. Tiene que ver con la predicación. Amén. Jesucristo está diciendo en el versículo 11 del capítulo que hemos tomado, de Juan 14. Jesucristo está diciendo en el versículo 10, dice: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Dice Jesús: las palabras que yo os hablo, esto es la enseñanza, la doctrina, la predicación, en otras palabras, que yo os hablo, dice Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, que dice, Él hace las obras. Créeme, dice Jesús, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras, está diciendo Jesús. Las obras que Jesús hacía consistían, hermanos, en predicar la palabra de nuestro Dios, en enseñar la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 1 de Marcos, después de él realizar muchos milagros en una ciudad, él dice lo siguiente en el versículo 38, dice Jesús: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, dice Jesús. Amén. Para esto he venido. La obra que Jesucristo está haciendo consistía en predicar la palabra de nuestro Dios. En San Juan capítulo 4, verso 34, cuando Jesús está evangelizando a la mujer samaritana, después de haberle predicado, después de haberla llevado, hermanos, a la fe, Jesucristo dice a los discípulos: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, dice Jesús. Amén. ¿Cuál era la obra que Jesús estaba realizando ahí? Era evangelizar a la mujer samaritana. Este era el trabajo de Jesús. A esto, hermanos, es las obras que Él se refiere. Pero también miramos en la palabra de nuestro Dios que entre la predicación, hermano, la enseñanza, también dice la palabra en el capítulo 11 de Mateo. Si usted puede mirarlo conmigo, el capítulo 11 de Mateo, en el versículo 1, ¿en qué consistían estas obras? Ya hemos visto que consistían en la predicación de la palabra, en la ocupación, en el trabajo de llevar las buenas nuevas de salvación a los que estaban perdidos. En el capítulo 11 de Mateo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, esto es enseñanza, dice, se fue de ahí a enseñar. Continuó haciendo la obra, se fue a predicar en las ciudades de ellos. Oiga esto, y al oír Juan en la cárcel los hechos, estos son las obras de Jesús,
el trabajo de Jesús, los milagros de Jesús. Al oír los hechos de Jesús, dice, envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y las cosas que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Estas son las obras que nuestro Señor Jesucristo está haciendo, hermanos, en esta tierra. En esto consiste: en enseñar, en instruir, en predicar, en hacer todos estos milagros que nosotros ya hemos mencionado, en anunciar, dice, el evangelio a los necesitados. Estas son las obras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esto consisten las obras. Cuando Juan dice o escribe esto, las palabras de nuestro Señor: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también. Las obras que yo hago. Tenemos claro ya cuáles son las obras que nuestro Señor Jesucristo hacía. Amén. Tenemos claro la predicación, hermano, y el hacer milagros por el poder del Espíritu que operaba, hermanos, en él. Pero ¿cuál es el propósito de las obras de Jesucristo? ¿Por qué Jesús hacía hasta cantidades de milagros, hermano, nunca antes vistas? La Biblia nos enseña que el propósito de todo esto era dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios. De que la gente se diera cuenta, hermanos, de que Él era el Hijo de Dios, que era el enviado, el Cristo. Nicodemo y los que estaban ahí, hermanos, entendieron esto. Cuando llegó a Jesús le dijo: maestro, sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Amén. Nadie puede hacer los milagros, nadie puede operar bajo el poder que tú operas si Dios no está con él. Jesucristo, el propósito de estas obras que Jesucristo hacía era dar testimonio que Él era el Hijo de Dios. En San Juan capítulo 5, en el versículo 19, nosotros miramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice ahí, hermanos, en su palabra: respondiendo entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, dice Jesús. El verso 36 de ese mismo capítulo dice Jesús: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, dice Jesús, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. Las obras que Jesús está haciendo, dice Jesús, esas mismas obras dan testimonio de que Él ha sido enviado por Dios, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él, hermanos, está operando bajo el poder de Dios. En Juan capítulo 10, verso 25, Jesucristo dice: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, dice yo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, dice Jesús.
El verso 32 una vez más: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis?, pregunta Jesús. Verso 38: mas si las hago, dice, aún no me creéis a mí. Creed, dice, a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Todos los milagros, hermanos, por eso es que nosotros miramos cantidad de milagros registrados en la palabra de nuestro Dios, hechos por nuestro Señor Jesucristo. Y todos esos milagros lo que están haciendo es dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el enviado, de que Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el que estaba esperando. La profecía en Isaías hablaba de Él, que iba a levantar los paralíticos, a los cojos, a los ciegos, les iba a dar el habla a los mudos, iba a levantar a los muertos. La profecía hablaba de Él, hermano, y Jesucristo ha venido y está haciendo todas estas obras para que por medio de estas obras la gente se dé cuenta y lo señale y diga, al igual que Juan: es aquí el Cordero de Dios, el enviado, el Cristo, el que estábamos esperando. Este era el propósito de estas obras, todos los milagros que Jesucristo hizo, que la gente entendiera que Él era el Hijo de Dios, que creyeran en Él, y para que por medio de esa fe en Él la gente pudiera ser salva. Juan 20, capítulo 30, dice la Biblia: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice la palabra. Todas las obras que de nuestro Señor se han escrito, dice Juan, se han escrito para que creamos que Él es el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida en su nombre, amados hermanos. Ahora bien, las obras que Cristo comenzó a hacer en el ministerio, Él, hermanos, está diciendo que esas mismas obras han de continuar a lo largo de la historia de la iglesia hasta que Él regrese. Esas mismas obras, Jesucristo está diciendo que esas mismas obras han de continuar a lo largo de la iglesia hasta que Él regrese. De cierto, capítulo 14 de Juan, verso 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, que dice, Él hará también. Gloria al Señor. Las obras que yo hago, Él hará también. ¿Y cuál era la primera obra que Jesucristo estaba haciendo? La predicación del Evangelio. Amén. La predicación del Evangelio. Y vemos, hermanos, que todos los que los que pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor, a la iglesia que Él ha redimido, todos los que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos este mandato de parte de nuestro Dios. Él lo enseñó en su palabra. Él le instruyó a hombres para que estos hombres también fueran instruyendo a otros hombres. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, dice la palabra, con el fin de que estos hermanos prepararan, hicieran el trabajo que Jesucristo hizo con otros hombres. Él mismo lo hizo. De igual manera Jesucristo les está enviando, les está diciendo: ir y hacer discípulos a las naciones. Les está diciendo: ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Esa es, hermanos, la obra que Cristo quiere que nosotros también hagamos. Amén. Esa es la obra. Él está diciendo: las obras que yo hago también las harán ustedes.
Y esa es una de las obras, la predicación del evangelio. Los discípulos obedientemente cumplieron con este mandato, expusieron su vida, entregaron su vida hasta la muerte para predicar el evangelio, obedeciendo así el mandato que Cristo les había dado: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros tenemos testimonio, hermanos, de estas cosas. El apóstol Pedro predicando el evangelio, los apóstoles predicando el evangelio cuando la iglesia primitiva fue esparcida. En el capítulo 8 de los Hechos dice que todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. A lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, nosotros miramos que el Señor levantó a otros evangelistas, capacitó a otros hombres, capacitó, hermanos, a muchos servidores para que el evangelio fuera de lugar en lugar y llegara así hasta donde Él, hermanos, ha permitido hasta el día de hoy. Las obras que yo hago, harán ustedes también, dice Jesús. Amén. Las obras que yo hago, Él las hará también, dice la palabra de nuestro Dios. Si nosotros creemos en Dios, dice que estas obras, si nosotros depositamos nuestra confianza para salvación en Él, de ahí, hermanos, en adelante, como discípulos, nuestro trabajo es continuar la obra que Cristo, hermanos, realizó o comenzó en el principio. Predicar el evangelio es una de las obras que Cristo realizó. Pero también, hermanos, hemos visto que las obras tienen que ver con señales milagrosas, con obras milagrosas. Amén. En su misericordia, bajo el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, también después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, nosotros miramos cantidad de milagros registrados en la Escritura. Y también hemos oído, hermanos, testimonios de cosas maravillosas que el Señor ha hecho. Amén. Que el Señor ha hecho. Las señales y los milagros son obras que también el Señor hizo, hermanos. Y Él está diciendo que al que tenga fe en su nombre, también, dice la Biblia, hará, dice, estas obras. No en su propia cuenta, hermanos, sino bajo la autoridad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es un nombre sobre todo nombre. Marcos capítulo 16, dice la palabra de nuestro Dios, en el versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Muchas veces decimos: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero ahí hay una separación. Estas señales seguirán a los que creen, a los que se conviertan a Cristo, a los que reciban el evangelio. Amén. Estas señales seguirán. Y dice Jesucristo: en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. No está diciendo que en el nombre de ningún hombre, hermano. Dice Jesús: en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice la palabra. Nosotros nos damos cuenta por la palabra que todas estas cosas que Jesús mencionó, hermanos, tienen su cumplimiento. En mi nombre echarán fuera demonios. Los apóstoles hicieron esto, echaron fuera demonios, hablaron nuevas lenguas. Tenemos registro de esto. Milagrosamente Dios les repartió nuevas lenguas por medio de su Espíritu a la iglesia. Vemos, hermanos, tomarán en las manos serpientes. Tenemos un hecho registrado sobre aquel acontecimiento del apóstol Pablo en la isla de Malta.
donde todos esperaban que Pablo muriera por la mordedura de una serpiente, pero Dios milagrosamente tuvo el cuidado de este hombre y no murió. Tomarán serpientes en la mano, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, dice la Biblia. En el Nuevo Testamento no se registra ningún milagro de ello, pero hermanos, en el Antiguo Testamento recordamos aquella frase cuando el profeta Eliseo ministraba, hermanos, que le dijeron hay muerte en la olla, donde la gente estaba muriendo, y Eliseo oró por aquel alimento que habían preparado, y dice que la muerte cesó. Y no es, de hermanos, ni de dudar de que así como el mundo aborreció a la iglesia primitiva, ¿usted cree que a más de una persona no trataron de envenenarlo? Si los arrastraban, si los partían en pedazos, si los quemaban, hermanos, a fuego, ¿usted cree que no trataron de envenenarlos? Pero la promesa o la palabra que Dios había dado, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dios iba a respaldar su obra, hermano. Pudiera haber sido de que empezando la iglesia hubieran preparado algo así para acabar con todos, hermanos, con veneno, envenenándolos, pero Dios preservó los suyos a costa de lo que fuera necesario. Dios los preservó de todo mal, de todo daño, para que su obra no se detuviera, para que su obra siguiera avanzando, y hasta el día de hoy Dios sigue guardando, hermanos, su pueblo. Hasta el día de hoy hay personas que están lejos de nosotros predicando el evangelio, en lugares que nosotros ni siquiera tenemos idea, hermano, ni siquiera tenemos idea, y están ahí predicando el evangelio. Y Dios está guardando a sus hijos para que el evangelio llegue a ese lugar. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Estas cosas acontecieron, hermanos, en la iglesia primitiva. Yo creo que de igual manera, hermanos, hasta el día de hoy, en su misericordia, en su soberanía, Dios sigue obrando, operando milagros, hermanos. Dios sigue manifestando su poder a través de sus hijos, gloria al Señor. Dios sigue manifestando su poder. El nombre de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo glorificado a la hora, hermanos, de Él obrar un milagro en la vida de los suyos. Estas señales seguirán. Las señales y los milagros son obras que Jesús está diciendo en el capítulo 14 de Juan. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, dice la palabra de nuestro Dios. Él las hará también. Pero tenemos que tener esa fe en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que ser personas creyentes, hermanos, en Él, en el poder de nuestro Señor, para que estas cosas acontezcan. Pero vemos aún otra frase aquí, hermanos, importante. Y dice Jesús, y aún dice, mayores hará. Amén. Aún mayores hará el que cree en mí. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Esto suena bien, hermano, pero como suena tan bien, se ha prestado para sacar de contexto la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque en nuestros tiempos hay gente que ha tomado esta frase, aún hará mayores obras que Cristo. Ha tomado esta frase y ellos están enseñando, están creyendo de que ellos tienen un poder más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. De que ellos pueden hacer cosas que Cristo no hizo. Hemos platicado con personas en este ministerio pequeñito, hermano, que nos han dicho, Cristo no movió un monte para a lo profundo de la mar, pero yo sí lo voy a ver con mis ojos, porque mayores obras haremos.
Amén. Y han sacado de contexto todo esto, hermanos, por no entender a qué se refiere Cristo cuando habla de sus obras. Mayores obras. ¿En qué sentido haremos mayores obras que las de Cristo? No vaya a ser que alguno entre nosotros esté pensando que usted va a hacer algo mayor que lo que Cristo hizo en esta tierra. Amén. Vaya a sentirse superior a todos los que estamos en este lugar, superior a los apóstoles, superior a Cristo mismo, y decir: yo voy a hacer cosas mayores. Yo voy a hacer cosas mayores. ¿En qué sentido haremos mayores obras que las de Cristo? ¿En qué sentido, hermano? No en el sentido que haremos milagros más grandes que los que Cristo realizó. Porque ¿qué podemos hacer más grande que lo que Cristo hizo? Cuando nosotros miramos, hermano, los milagros de Cristo, ¿se acuerdan a la última noche que fue arrestado? Aquel hombre dice que Pedro le cortó la oreja a uno de los soldados, y Jesucristo ahí regañando a Pedro agarró la oreja y se la pegó como nada, sin estar haciendo ningún show, sin nada, regañando a Pedro. No conviene, guarda esa espada, y agarró la oreja y se la pegó. ¿Quién ha hecho eso? No se ha visto cosa igual, hermano. No se ha visto cosa igual. Jesús se paraba enfrente de los vientos, hermanos, recios, enfrente de los mares embravecidos, y los reprendía. Les hablaba, y aquellas olas, hermanos, que estaban embravecidas se calmaban. Y hay gente que ha tratado de imitar esto. El otro día miramos un video de una persona parada enfrente de un mar queriendo calmar las olas, hablándole a las olas. La misericordia de Dios fue tan grande que no se la llevaron, hermanos. Pero ahí están queriendo hacer cosas que Cristo, o más grandes que las que Cristo hizo. Vemos, hermanos, a Jesucristo tomar, hermanos, un montón de gente en el desierto, orar por 5 panes, unos pocos pececillos, y alimentarlos a todos. 5,000 personas. En otra ocasión 4,000 personas, hermanos, con 7 panes y unos pocos peces. Los alimentó a todos y todavía sobró, dice la Biblia. No se ha visto cosa, hermanos, mayor que ello. Jesucristo, hermanos, caminó sobre las aguas, dice la Biblia. La otra vez escuchamos por ahí y miramos también a una persona que promueve viajes para Israel. En la promoción decía que en ese viaje él iba a estar caminando sobre las aguas. Y sí, fue cierto, hermano. La gente fue llevada hasta allá, pagaron su boleto, ellos agarran su comisión, y allá se puso a hacer el show, a burlarse. Dice, se paró enfrente del mismo mar que Jesucristo caminó, y dijo: ahora voy a caminar sobre las aguas. Estén atentos, como a una distancia, hermano, un poco retirado del mar. Estén atentos porque voy a caminar sobre las aguas. Y cuando comenzó a caminar, uno de sus discípulos corrió y regó una botella de agua en el camino que él iba. Dice: ven, estoy caminando sobre las aguas. Les dije que iba a caminar sobre las aguas. Y son evangelistas, gente reconocida en los medios de comunicación, burlándose, hermanos, de estas cosas. Amén. No hay existido, hermanos, cosa mayor que las que Cristo hizo. Resucitó al hijo de la viuda de Naín ya cuando lo llevaban a enterrar. No había ninguna trampa ahí. Ya lo llevaban a enterrar y lo resucitó. Resucitó a la hija de Jairo. Resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. No se ha visto cosa semejante. Mayores obras, dice Jesús, harán. No se está refiriendo en el sentido que haremos milagros más grandes que los de Cristo, hermanos. Es una locura pensar esas cosas.
Jesús está diciendo que cada creyente habrá o obrará, hermanos, mayores obras que las que hizo. Pero no en ese sentido. La historia de la iglesia registra que no han habido obras semejantes. Es verdad que resucitaron muertos, pero no como Jesucristo lo hizo. A ninguno de ellos resucitaron después de 4 días. No caminaron sobre las aguas, no le dieron a comer a multitudes de personas, no hicieron todos los milagros que están registrados en la Escritura, todos los que Cristo hizo. Jesús no se está refiriendo a eso para que nosotros como discípulos nos llenemos de orgullo y creamos que somos superiores a todos los que han existido, hermano, antes que nosotros. Porque eso es un peligro terrible. Eso es un peligro, hermanos, un orgullo terrible que está en el corazón de muchas personas. A lo que Jesús se está refiriendo, hermanos, es que son mayores obras en cantidad y en alcance. Mayores obras en cantidad y en alcance. Jesucristo vino a predicar el evangelio solamente a la nación de Israel. Él no salió a otras naciones, hermano. Algunos que otros gentiles fueron salvos porque se acercaron, buscaron a Cristo, se encontraron con Él. Pero Jesucristo no salió de Israel. Él dijo que Él había venido ahí. Pero ahora, después de su partida, después de que Él ascendió a los cielos, Él ha ordenado a sus discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Él dice en su palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, dice la palabra. Esa es la palabra, hermano, en alcance. La obra mayor que haremos es la predicación de la palabra. No en que seremos más sabios, más, hermanos, maestros que nuestro Señor, sino en que tendremos un alcance mayor, porque el evangelio hasta el día de hoy se ha extendido a cantidad de naciones, hermano. En el ministerio de Jesús no fue así. Amén. La obra de la predicación del evangelio se ha extendido por medio de sus discípulos. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La palabra de nuestro Dios llegó a nuestros países por medio, hermanos, de 1, 2 personas. Llegó el evangelio. Esa es la obra mayor a la que Cristo se está refiriendo, amados hermanos. Nosotros vemos que en el ministerio de Jesús la mayor cantidad de personas que Pablo menciona en el capítulo 15 de 1 Corintios son 500 hermanos. Es lo que más se menciona. De allí un grupo pequeño, un remanente pequeño, una manada pequeña, 120 en el aposento alto. Pablo menciona 500, pero no se mencionan más. Los demás estaban siguiendo a Jesús por los beneficios físicos, por los beneficios del alimento y por muchas otras cosas, pero no porque creían en realidad en Él. No fueron muchas las personas que fueron salvas mientras Cristo predicaba. Pero vemos después, hermano, después de que Cristo se despide de la iglesia, Él dice: mayores obras hará. Vemos al apóstol Pedro en 2 de sus sermones, 8,000 almas a los pies de Cristo. 8,000 personas. Amén. Vemos, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha levantado grandes hombres, evangelistas, que han llevado el evangelio por el mundo. Y cantidad de personas, miles de personas han venido a los pies de Cristo recibiendo el evangelio. Mayores obras en alcance, dice la palabra, y en cantidad, de gloria al Señor. Y en cantidad. Porque ahora, hermanos, si contáramos o hiciéramos un recuento de los milagros que en todo el mundo se han hecho, probablemente, hermanos, fueran más en cantidad que los que Jesús hizo. Amén. Porque Él vino a una nación que tenía un número limitado de personas. Pero ahora, en el siglo XXI, si nosotros pudiéramos tener un recuento, hermanos, de la cantidad de milagros desde la ascensión de Cristo hasta el día de hoy, nos damos cuenta que es una cantidad enorme, pero no hecha por una sola persona, sino que Dios ha ido usando en su tiempo, en su momento,
amén, a hombres, hermanos, a discípulos, a personas que Él ha preparado, capacitado. Él ha depositado dones en ellos, a personas que han creído en nuestro Señor. Ha respaldado ministerios nuevos que han comenzado en lugares donde no hay nada, y Dios se ha glorificado de una manera grande y poderosa en medio de nosotros, hermanos. 2, 3, 4 milagros los hemos visto. Dios sigue obrando milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos decir que nosotros tenemos un poder superior a Cristo. O no podemos tomar esta frase: haremos mayores obras que la de Cristo, así que tráiganme a todos los enfermos que yo los voy a sanar. No se puede hacer eso, porque vamos a quedar avergonzados. Vamos a quedar como mentirosos, como estafadores. Así que tenemos que tener el cuidado y entender a lo que Cristo se está refiriendo. Mayores obras en alcance, porque el evangelio se expandió en todo el mundo en cantidad, porque son miles y miles los milagros que Él ha hecho en la vida, hermanos, de muchas personas. Y la razón por la que Jesucristo está diciendo: porque yo voy al Padre. Su ministerio, hermanos, tenía su tiempo. Amén. Tenía su tiempo. Tenía que volver al lugar de donde vino. Y Él dio esa autoridad a sus discípulos para que fueran anunciando el evangelio. Gloria al Señor. Y vemos cómo Él capacitó, hermanos, a los suyos. Cómo Él los capacitó por medio del poder de su Espíritu Santo. Cuando Él ascendió al Padre, Él, dice la palabra, que envió a su Espíritu, capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él envió su Espíritu. En el versículo 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice la Biblia. En el capítulo 16, verso 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que Él oyere, y los hará saber las cosas que harán de venir, dice la Escritura. Capacitó a su iglesia con el poder de su Espíritu Santo. Y es a través de su Espíritu Santo, hermano, de que esta obra continúa hasta el día de hoy. Es el poder del Espíritu Santo quien sigue obrando en las vidas que están en necesidad. La obra del Espíritu, dice la Biblia, que es, hermanos, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesucristo le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, para que me sean testigos, para que anuncien el evangelio en Samaria, en Judea, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra, dice la palabra de nuestro Dios. De esta manera, hermanos, es la única forma de que la obra de Cristo puede continuar hasta el día de hoy, por medio del poder de su Espíritu. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Orar a nuestro Padre para que la obra del Señor, hermanos, siga avanzando, para que su poder se siga glorificando. Verso 13: Jesucristo ha dicho: yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Harán mayores obras, le dice Jesús. Harán mayores obras. Pero tienen, dice Jesús, que pedir al Padre en mi nombre. Tienen que pedir para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tienen que pedir para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. La única manera, hermanos, de seguir mirando estas obras es manteniendo esa comunión con nuestro Dios a través de la oración, buscando siempre la guianza y el poder de su Espíritu Santo. Que sea Él ayudándonos cada día de nuestras vidas, el tiempo que estemos en esta tierra. El poder de Dios no está limitado. Los dones no han cesado, hermanos, hasta el día de hoy.
Dios es soberano. Dios es soberano. Dios sigue obrando con su gran poder. Pero nosotros debemos de continuar esta obra el tiempo que sea necesario, creyéndole a Dios con todo nuestro corazón, orándole a nuestro Padre, que el nombre de Jesús su Hijo sea glorificado de una manera grande, de una manera poderosa. Póngase sobre sus pies en esta tarde y le damos gracias a nuestro Señor, porque en su misericordia nos ha encomendado un trabajo que hacer. Nos ha dicho que tenemos un trabajo que hacer en este mundo. Tenemos el trabajo de continuar las obras que Él comenzó a hacer en el principio. Que sea el Señor obrando y capacitando nuestra vida de una manera grande y especial, ayudándonos con su gran poder, guiándonos con su Espíritu Santo. Porque cada día que pasamos, que vivimos, la oposición a la obra de Cristo aumenta. El rechazo a la obra de Cristo se incrementa. Cada día hay gente menos dispuesta a hacer la obra de Cristo. Pidámosle a Dios que nos ayude en este lugar. Nosotros que por su misericordia entendemos que el Señor nos ha encomendado, nos ha delegado, nos ha comisionado una obra. Pidámosle ayuda a nuestro Dios para que Él nos ponga en el lugar, ponga las personas, ponga, hermano, los medios para que nosotros hagamos la obra de Cristo. Que el Señor nos llene con su poder. Que el Señor reparta dones en nuestras vidas. Que el Señor fortalezca nuestra fe y nos ayude a crecer en fe para poder ver sus obras realizarse, para poder ver el nombre de nuestro Señor Jesucristo siendo glorificado cuando oramos, cuando rogamos, cuando pedimos a nuestro Dios por necesidades físicas, por necesidades espirituales. Señor, ayúdanos, Padre, a este remanente que está en este lugar. Sea usted guiándonos, sea usted ayudándonos, Señor amado. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra en nuestros corazones para no ser engañados por nada ni por nadie, Señor, para no, Señor, extraviarnos de la enseñanza que usted nos ha dejado a través de tu palabra. Prepáranos, capacítanos con el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos en esta tarde. Que tu nombre sea glorificado, Señor, que tu nombre sea glorificado. No sé si hay alguien en medio nuestro que en esta tarde reconozca su condición en la que está viviendo, una condición lejos de Dios, viviendo una vida desenfrenada en el pecado, quebrantando los mandamientos, las leyes divinas. El Señor en esta tarde te ha traído para darte una oportunidad, para que reconozcas tu condición, para que veas tu necesidad y te arrepientas de vivir la vida que has llevado. Que te vuelvas a Cristo, que pongas tu mirada en Él con fe, rogándole a Él que tenga misericordia de tu vida, rogándole a Él que salve tu alma. Él es el único que puede hacerlo. Él es el único que puede librarte de la esclavitud del pecado en la que el hombre sin Cristo vive.
Alguien está en este lugar en esta tarde que sabe que esa es su condición. Venga a Cristo. El Señor te ha traído aquí para salvarte. Usted que está a través de los medios y sabe que su relación con Dios no está bien. La palabra del Señor dice: reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo. No hay otro medio para acercarte a Dios. Deposita tu fe, tu confianza en Él para salvación, y el Señor redimirá tu alma. El Señor te libertará, romperá las cadenas que atan tu vida y te hará libre para su gloria y para su honra. Señor, gracias por tu palabra predicada. Gracias por este momento que nos hemos reunido con nuestros hermanos en este lugar. Te damos toda la gloria, toda la honra, Dios mío. Tú eres